Amén, gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amados amigos, quiero compartir con ustedes en este momento una pequeña parte de la palabra de Dios. Quizás muchos de nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. Quizás muchos cristianos, muchos evangélicos están malinterpretando textos. Porque sí, he escuchado a varios cristianos en la cual hay una confusión en un texto que les quiero explicar. No les quiero explicar lo que yo piense o lo que yo diga. Les voy a explicar de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, conforme a lo que dice la palabra de Dios. A pesar que muchos malinterpretan este texto, muchos están confundidos. La palabra de Dios no hay error. En el texto no hay error, el texto está perfecto. El problema está en nosotros, que quizás solo nos fijamos en el pequeño texto, mas no nos fijamos en el contexto, que es lo que quiere decir. Pero vamos a ir rápidamente, en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 16, verso 31. Este texto es el cual malinterpretan muchas personas, muchos cristianos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, gloria a Dios, maravilloso texto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos lo malinterpretan. Muchos piensan que el tan solo creer en el Señor Jesucristo, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, va a ser salva automáticamente. Muchos piensan que al ser yo cristiano, al yo creer en Dios, al yo cumplir con la palabra de Dios, mi familia automáticamente se va a salvar o va a obtener la salvación. Y eso no es así, mis hermanos. Por eso es la que tenemos que escudriñar con mucho cuidado la palabra de Dios, para no poder confundirnos, para no poder equivocarnos, porque alguien puede venir y quizás darnos un texto y nos puede confundir. Puede suceder, amados hermanos, puede suceder. Pero para esto, para entender bien el texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leer qué es lo que nos quiere decir. Vamos a ver en el libro de Hechos, en el mismo libro de Hechos 16, pero vamos a ir más atrás. Ya no va a ser 16:31, sino vamos a ver desde el 24. Si usted está en casa, le invito, amado hermano y hermana, amado amigo, que me estás escuchando, me estás oyendo, abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, y escudriña tú mismo la palabra de Dios. Lee lo que la palabra de Dios quiere decir. No solamente es fijarnos en un texto, sino fijarnos en todo el contexto, qué es lo que nos quiere decir. Rápidamente vamos a ver 16, vamos a leer desde el 24, 16:24, libro de Hechos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas en la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios, amados hermanos, en la cual nos habla. No te digo lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Entonces nos habla que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios, fueron azotados. Pero nos dice que el carcelero, el que cuidaba la cárcel en ese entonces, fue quien cuidaba la cárcel mientras Pablo y Silas cantaban himnos, ellos presos. Pero de repente dice que vino un terremoto, un temblor. De repente vino un temblor y se sacudía toda la cárcel. Entonces el carcelero pensó que habían huido Pablo, Silas, los presos, porque las puertas estaban abiertas. Entonces, amados hermanos y hermanas, en el capítulo 32 nos dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces no le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y automáticamente serás salvo tú y tu casa. La Biblia nos dice que creyeron el carcelero y los suyos. Se bautizaron, nos dice. Entonces, amados hermanos y hermanas, para que no haya confusión, lea la palabra de Dios. Léalo todo el capítulo 16, que es lo que nos quiere hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, mi hermano, que si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees profundamente en Dios, tu salvación va a ser para ti. La salvación es personal. Nadie se salva por nadie. Nadie tampoco se pierde por nadie. Cada quien peca porque quiere pecar. Cada quien cree en Dios porque quiere creer. Cada quien hace caso a la palabra de Dios porque quiere hacer caso. Tenlo por seguro, mi hermano, mi hermana, que la salvación es personal. Nos dice que los suyos se bautizaron, los suyos creyeron en Dios. Entonces, no es que automáticamente tu casa va a ser salva. Tu casa también tiene que creer, tu casa tiene que ser bautizada. Muchos dicen: no, pero el bautismo no salva. Efectivamente, el bautismo no salva. El que salva es Cristo Jesús. Pero eso sí, el bautismo es un requisito indispensable. El bautismo es un requisito para poder heredar la corona de la vida. Para poder entrar al reino de Dios, el bautizo es un requisito. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo de cualquier lugar del mundo, recuerda, tienes que creer, tienes que ser bautizado. Son requisitos que hay en la palabra de Dios. Tienes que hacer caso a la palabra de Dios, hacer caso al mandato divino de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.